Bienvenidos a un nuevo video. Ya tenemos aquí en el canal los Beats Studio Buds, así que vamos con la intro y comencemos. Muy buena estrategia de Apple haber lanzado este dispositivo porque cambian las reglas del juego. Más adelante les voy a contar por qué digo esto. Miren de qué forma Apple protege los dispositivos. Aquí no tiene forma de que se salga o se caiga. Y me parece excelente que lo cuiden de esa manera para que nos llegue en la mejor condición posible. Aquí están los Beats Studio Buds, unos audífonos que tenía muchas ganas de probarlo en cuanto vi que Apple los lanzó. Vamos a abrir la caja. Tenemos que retirar esta cinta de aquí. Me parece que estoy abriendo unos AirPods y son muy similares. Ya verán. Ok, ¿qué tenemos dentro de la caja? Pues vamos a sacar todo y ya veremos. Nada más dentro de la caja, como siempre les muestro. Y aquí los tenemos. Sería cable para cargar su estuche porque son muy similares a los AirPods. USB tipo C por ambos extremos. Esperemos que para nuevas generaciones de AirPods cambien ya de Lightning a USB tipo C. No creo que tengamos AirPods 3 este año porque estos serían los AirPods 3. Ok, tenemos por aquí las gomitas para intercambiarlas, ahí las pueden ver. Tenemos una tarjetita donde nos están dando 3 meses gratis de Apple Music solo con escanear este código QR por haber comprado estos audífonos. Documentación, más papeles. Esto es la garantía. Ya tienen una idea de qué les voy a estar hablando más adelante. Atención los usuarios que tienen Android. La pegatina de Beats no es una manzanita de Apple, aunque Apple es la dueña de esta compañía. Y el manual, nada más. Vamos a poner todo este reguero para acá para finalmente ver los audífonos. Wow, cuán similar a los AirPods son. Aquí están, muy pero que muy similares. Los voy a estar poniendo al lado ahora para que ustedes lo comparen. Noto que la caja es un poco más ovalada, pero la idea es prácticamente la misma. Se sienten de buena calidad, aunque no tenemos un botón, al menos en la parte trasera, como los AirPods para enlazarlo con el iPhone. Vamos a ver todo esto ahora. Tenemos el logo de Beats, una pequeña luz en LED que nos estará notificando de la batería y USB tipo C para cargarlo. Esto sería todo lo que viene siendo la parte externa de los audífonos. Ahora aquí tenemos el botón para emparejarlo con nuestro dispositivo y se ven súper pero súper bien. Les estaré haciendo tomas mejores para que lo vean bien de cerca. En cuanto he abierto la tapa, se enciende esta pequeña luz en LED para mostrarnos que está en modo de emparejamiento. Estos son los audífonos y son imantados como los AirPods. Creo que esta ha sido muy buena estrategia por parte de Apple porque los Beats se vienen a convertir en los AirPods de tercera generación o AirPods de bajo costo, ya que el valor de estos audífonos es de $149, muy inferior a los AirPods Pro y más o menos vamos a tener las mismas ventajas. Voy a enlazarlo rápidamente con el iPhone para que ustedes vean todo el proceso como es extremadamente simple. Tal pareciera que estamos configurando unos AirPods. En cuanto abro la caja, mi iPhone va a detectar los Beats y comenzará todo el proceso para emparejarlo. Ahí lo pueden ver. Beats Studio Buds, conectar. Es la misma experiencia. Información de la batería de los audífonos y del estuche de carga. Le doy done. Ya estarían enlazados. Es así de fácil. Vamos a poner algo de música para probarlos, aunque en el review es donde yo les voy a hablar bien a ustedes de estos audífonos. Voy a poner algo de música rápidamente para tener una primera impresión. Wow, se escucha muy pero que muy bien. Algo que yo estaba echando de menos era el tema de los bajos. No sé si a ustedes les pasará igual, pero los Beats tienen algo en los bajos
que no lo logran los AirPods, y con esto se escucha muy pero que muy bien. Estos audífonos cuentan con cancelación de ruido, al igual que los AirPods. Tenemos los tres modos: el modo de cancelación de ruido, el modo de transparencia, y en off estaría apagado. Ahora mismo yo estoy escuchando mi voz. Si lo pongo en transparencia, puedo escuchar mi voz mucho más clara, pero en el momento que yo activo lo que es la cancelación de ruido, ya ahí sí estoy totalmente aislado y no escucho nada. Lógicamente ahora sí escucho un poco mi voz, pero muy lejana. En el momento que estoy reproduciendo música, ya no estaré escuchando nada. Quiero ver en los ajustes del Bluetooth si tenemos la posibilidad de probar lo que son las gomitas como los AirPods. Vamos a entrar aquí. Básicamente tenemos la misma configuración, lo que queremos que haga cada audífono, el izquierdo o el derecho. No tenemos esa posibilidad de testear las gomitas, al menos en este momento. Yo voy a estar utilizándolos, voy a probarlos mucho más, estaré escuchando música todo este fin de semana para poder hablarles a ustedes sobre mi experiencia. Así rápido, la experiencia es bastante buena. Los AirPods se sienten más premium, o sea, lo que es su estuche, pero no están nada mal y son solamente $149 para todo lo que nos ofrece. Creo que es excelente. Ahora, atentos los usuarios de Android. Con estos audífonos tendrán prácticamente las mismas funciones de los AirPods, pero con un teléfono Android. Sé que les mostré cómo utilizar los AirPods con Android, ver la información de la batería y todas esas cosas mediante una aplicación que debían comprar, pero aquí lo tendremos todo básicamente de forma nativa y les estaré mostrando cómo funciona tanto la cancelación de ruido como ver la información de la batería, todas las cosas, pero lo dejaré para un próximo video porque este está siendo demasiado largo. La batería es algo que quiero probar porque cuando tengamos modo transparencia activado tendríamos hasta unas 5 horas de reproducción de música, 15 combinadas con el estuche de carga. Si cargamos la caja durante 5 minutos nos dará aproximadamente 1 hora de reproducción cuando la batería esté baja. Otra cosa que no quiero que se me olvide es que estos audífonos cuentan con una certificación IPX4, lo cual los haría resistente al sudor y al agua. Lo que más me ha gustado de este movimiento de Apple es que son compatibles con los dispositivos iOS, con los iPhone desde el iPhone SE primera generación en adelante y con los teléfonos Android, pero tendrán muchísima más información en el video revisado. Así que nada, si el video les ha gustado, apóyenme con un gran me gusta para que más personas puedan ver este video. Si ustedes no le dan like al video, YouTube no le muestra el video a los demás suscriptores de este canal e incluso a posibles suscriptores. Y suscríbanse, que es totalmente gratis, no cuesta nada suscribirse a este canal. Esto es solo Smartech, nos vemos en un próximo video.